Bien, efectivamente se nos ha encargado abordar el tema de la mesa única de partes y atención al usuario, ¿no? Vamos a, tenemos por acá que luego te haré alcanzar este reader, una pequeña presentación, ¿no? Sobre la mesa única de partes o mesa de partes única y atención al usuario, que incluso ya sobre el tema de atención al usuario en la clase anterior creo que algo habíamos ya abordado, de tal manera que vamos a ver el día de hoy la mesa única de partes. Efectivamente, ¿no? Toda institución pública o privada siempre tiene una mesa única de partes. Tiene que tener una mesa única de partes. El Poder Judicial lo tiene, el propio Colegio de Abogados también, y el Ministerio Público indudablemente tiene una mesa única de partes, ¿no? En cada distrito fiscal, en la sede principal, seguro hay una mesa única de partes, ¿no? Donde el justiciable, el abogado, el denunciante, el agraviado, el imputado, puede ir y alcanzar y dejar un escrito, cualquier tipo de escrito, donde la policía puede dejar un informe, por ejemplo. Bien, donde, ¿cómo es que esto se regula, no? Ya en la clase anterior habíamos señalado algo al respecto, sin embargo, ahora vamos a precisarlo con más detalle. Efectivamente, como dijo nuestro amigo Reader, quien les habla ha estado como más de 17 años de fiscal. Eso nos ha permitido conocer en realidad todo el trabajo, no solamente fiscal, sino también documental, ¿no? A nivel tanto de Fiscalía Provincial como Fiscalía Superior. Incluso cuando yo me inicié como fiscal, casi 4 años, estuve trabajando en una Fiscalía Suprema acá en Lima, ¿no? Del año 97 hasta el año 2000 y pico, ¿no? Entonces, conocemos a la institución del Ministerio Público. Em, Cuando se inicia la implementación del Código Procesal Penal, dijimos en la clase anterior que la primera norma que se dictó fue la Resolución de Fiscalía de la Nación 242 del año 2007, MPFN, ¿no? Que entró en vigencia en Guaura. Justamente acabo también de culminar hace algunos minutos, ¿no? Una exposición ante el Colegio de Abogados de Guaura con ocasión de los 19 años de la implementación del Código Procesal Penal, ¿no? Perdón, que fue un 1 de julio del año 2006, ¿no? Increíble, ya son más de 19 años en la que estuvimos ahí presentes del primer día que se inició el Código Procesal Penal, la implementación. Por lo tanto, Guaura ha sido un distrito pionero. Todos los fiscales, jueces, policías y abogados hemos sido pioneros en la implementación de este Código Procesal Penal, lo cual, el cual nos permitió poder hacer un proyecto que luego, en ese entonces, la fiscal de la Nación, la doctora Flora Adelaida Bolívar Arteaga, que fue mi profesora de Derecho Procesal Civil en las aulas sanmarquinas, en ese entonces fiscal de la Nación, aprobó este reglamento de las fiscalías corporativas, pero solo hablaba de las funciones que tenía que realizar el fiscal provincial coordinador, ¿no? Como por ejemplo asignar la carga, ¿no? Es decir, los expedientes, asumir los casos emblemáticos que se llamaban, ¿no? Es decir, los casos más complicados, los casos más difíciles. Porque cuando se diseña esta denominada hoy Fiscalía Corporativa, la finalidad era que el fiscal coordinador tenía que ser un líder, tenía que ser un líder, el trabajo tiene que ser en equipo, ¿no?
y que ese fiscal coordinador tenía que asumir los casos más complicados, los casos más difíciles, ¿no? En fin, en el 2014, en el 2014, eh, cuando ya no estábamos como fiscal, ¿no? Ya que yo renuncié en agosto del año 2013 por razones personales y de salud. Sin embargo, en el 2014, al año siguiente, a través de una empresa norteamericana, me contrataron para trabajar conjuntamente con el Ministerio Público y elaborar el famoso MOF, el Manual de Organización de Funciones de las Fiscalías Corporativas. Ese trabajo se hizo en forma coordinada y consensuada con los fiscales que conocían ya el Código Procesal Penal, ¿no? Eh, este fue aprobado en el 2014 por el entonces fiscal de la Nación, eh, José Antonio Peláez Bardales, ¿no? Que también nos dejó hace algunos años, ¿no? Pero este manual de organización de las fiscalías corporativas nunca entró en vigencia. Tuvo que pasar 2 años después en la gestión del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, quien en el 2016 aprobó el manual, un manual en el cual ya habíamos trabajado el manual del 2014, así que en el 2016 nos encomendaron actualizar, modificar y trabajamos también con un equipo de fiscales de diversos lugares, de Arequipa, de Trujillo, entre otros, es decir, los distritos donde ya tenían la experiencia, ¿no? Ese manual entró en vigencia en el distrito fiscal de Ventanilla, por ejemplo, luego en el Callao, luego en Lima Norte. Pero años después, y eso es lo que está vigente también hoy en día, ¿no? Se dicta la resolución de la Fiscalía de la Nación número 777, ¿no? 777, ¿no? 2021-MPFN, que es la que estamos señalando acá, ¿no? Resolución de la Fiscalía de la Nación 777-2024 del 28 de mayo del 2021, que aprueba ya no se le dice Manual de Organización de Funciones de las Fiscalías Corporativas, sino se le denomina lineamientos de gestión de la Fiscalía Corporativa Penal. Así que cuando usted le pregunten, ¿no? Y le pregunte y diga, bueno, ¿dónde está esto de la función de la mesa única de parte? ¿Dónde está esto de lo que hablamos en la sesión que tuvimos sobre las funciones del asistente de función fiscal o del asistente administrativo? Está en esta resolución de la Fiscalía de la Nación 777-2024, que es la que está vigente y la que derogó la resolución de la gestión que aprobó el doctor Sánchez. No. Entonces, esto es lo que está vigente en 8 distritos fiscales, las cuales son La Lima, Callao, Ventanilla, Guaura, Cañete, este, Ica y Ica, creo, si mal no recuerdo. Muy bien. En el resto del país todavía está vigente la resolución de Fiscalía de la Nación 242 del año 2007, ¿no? Entonces, estos lineamientos, estos lineamientos vamos a señalar acá antes de entrar a desarrollar lo que es la mesa única de partes y atención al usuario, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que dice esta resolución? ¿Por qué solamente está en 8 distritos? Porque no se ha implementado todavía y justamente estamos en este momento como secretario del equipo técnico o de la oficina técnica del Código Procesal Penal del Ministerio Público desde marzo de este año y hemos propuesto, por ejemplo, que los otros distritos a implementar estos lineamientos estaría Tacna,
Sullana y probablemente Tumbes, ¿no? Tres distritos que esperemos se implemente y donde van a estar estos lineamientos. Eh, Estos lineamientos no están a nivel nacional vigentes como se cree, como algunos incluso han considerado eso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la norma se ha dado ya el 28 de mayo de 2021, pero está condicionado a que la Oficina Técnica de Implementación del Código Procesal Penal, del cual estoy como secretario técnico, dice, será la responsable de efectuar los trabajos para la implementación de los lineamientos de gestión de la Fiscalía Corporativa Penal de manera progresiva, ¿no? De manera progresiva, en coordinación con los presidentes de la Junta de Fiscales Superiores a nivel nacional y la Oficina General de Tecnologías de la Información. Es esta Oficina General de Tecnologías de Información que tiene tres oficinas o suboficina o subgerencia, la oficina de sistema, la oficina de redes y la oficina, no recuerdo el otro, pero son tres, ¿no? De los cuales la oficina de sistemas es la que tiene que ver, por ejemplo, con la mesa única de partes y toda la atención, lo que se llama el sistema de gestión fiscal o el SGF, ¿no? El SGF que ya tiene varios años también, ya que este se implementó desde el año 2007 en el Distrito Fiscal de la Libertad. Pero hoy también se habla de un nuevo sistema, ¿no? Informático, que es la llamada bandeja fiscal, que solo se está aplicando en dos distritos fiscales, que es Lima Centro y Ventanilla. En Lima Centro y en Ventanilla ya no está el SGF, lo que se llamaba el SGF o el sistema de gestión fiscal. Está lo que se llama la bandeja fiscal. ¿Por qué solo en estos dos distritos? Según nos explican que esto se implementó a raíz de la pandemia. Recordemos que en la pandemia hubo el aislamiento, ¿no? Este aislamiento determinó que había que seguir trabajando y desde su casa, ¿no? Y por eso que se implementa la bandeja fiscal porque era un sistema informático que permitía que el fiscal o el especialista o el asistente desde su domicilio podía ingresar al sistema informático, ¿no? Pero en fin, entonces la Oficina General de Tecnología es la que se encarga de ver todo el sistema informático a través de la Oficina de Sistema, ¿no? Este lineamiento de gestión de la Fiscalía Corporativa, que casi es una repetición de lo que se trabajó en el año 2016, podríamos decir más de un 90%, ¿no? Habla de la organización de la Fiscalía Corporativa Penal y dice que la Fiscalía Corporativa Penal es el órgano fiscal conformada por la articulación jerarquizada de fiscalías superiores penales, despachos provinciales penales o fiscalías provinciales penales corporativas, en estricta unión sistémica con los órganos de apoyo administrativo a la función fiscal y basada, dice, en esencia, de desarrollar un trabajo en equipo. De esta forma se podrá obtener mayores resultados de calidad, ¿no? Lograr, dice, acciones más asertivas, más eficaces y creativas, así como permitir optimizar los recursos disponibles. Y de ahí se ha diseñado organizaciones de despachos corporativos. Pero yo quiero referirme más que todo que la Fiscalía Corporativa Penal, ojo, la Fiscalía Corporativa Penal está conformada por una Fiscalía Superior y fiscalías provinciales corporativas. Esa es la corporativización. O sea, por eso dices una unidad. Y luego voy a explicar por qué. La Fiscalía Corporativa Penal se encuentra conformada por la Fiscalía Superior Penal y las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas, desarrollando sus funciones
de forma articulada con las unidades de organización de apoyo administrativo. ¿Cuáles son estas unidades de organización de apoyo administrativo? Una de ellas es el Instituto de Medicina Legal, que como todos sabemos, el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público permite pues evaluar a todos los agraviados y también a los detenidos imputados en tema si tienen algún, digamos, algún tipo de lesión en el caso de la integridad sexual para los delitos de violación sexual, en el caso de las personas que han sido ultimadas con armas de fuego, etcétera, necropsias, etcétera, prueba de ADN, en fin, medicina legal tiene o psicología, etcétera, ¿no? Y dentro de su equipo hay pues químicos, biólogos, médicos, psicólogos, pero también está ciencia forense o lo que es criminología, criminalístico, ¿no? Ahí están los peritos de balística, los peritos químicos, los peritos antropólogos, etcétera, ¿no? Luego está la unidad de asistencia a víctima y testigos, conocido también como UCAVIT, ¿no? Unidades de asistencia a víctimas y testigos. Esto a nivel nacional, en cada distrito hay una UCAVIT, integrada por un abogado, un psicólogo y un asistente social, ¿no? La función del psicólogo es brindar un apoyo, sobre todo para las víctimas en delito de violación sexual, ¿no? Entre otros, ¿no? El abogado es el que va a orientar a la víctima y el asistente social para ver el lugar donde se desarrolla una víctima, por ejemplo, de violencia familiar, para ver si el agresor vive con ella o es un vecino o vive cerca, ver las condiciones en que vive la víctima, etcétera, etcétera. Eso se encarga UCAVID. Luego, el área de gestión de indicadores. ¿Qué es el área de gestión de indicadores? En el área de gestión de indicadores hay ingeniero informático y analista. Ellos se encargan de recabar toda la información estadística. Por eso ingresan al sistema de gestión fiscal o a la bandeja fiscal para recabar los reportes. ¿Cómo va desarrollando la Fiscalía Corporativa de Puno, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo están avanzando? ¿Cuántos casos han ingresado? ¿Cuántos casos están en diligencias preliminares? ¿Cuántos casos están en etapa intermedia? ¿Cuántos casos están en juicio oral? ¿Cuántas prisiones preventivas han requerido, por ejemplo? ¿Cuántos casos ya han culminado, por ejemplo, ¿no? Entonces, el área de gestión de indicadores recaba toda esa información y ellos analizan por qué la carga, o perdón, por qué, por ejemplo, la, la- los casos concluidos han disminuido, qué es lo que ha pasado, hay una sobrecarga, etcétera. Luego, el área de notificaciones, que en algunos lugares alejados del Perú probablemente todavía se justifica. Lugares donde todavía no tienen internet, lugares donde no se puede hacer una notificación electrónica o por correo, ¿no? Lugares donde el notificador tiene que ir en una moto o en un vehículo o incluso ingresar, como por ejemplo en Piura, en la región donde hemos trabajado, y zonas alejadas, Pacaipampa, etcétera, lugares donde a veces ya no hay acceso de vehículos y tienes que llegar a esos lugares en acémila, como dice, ¿no? Luego, el área de almacén de evidencias y bienes incautados. La policía incauta objetos, ¿no? Que se han encontrado en poder del imputado, ¿no? Ropa, artefactos eléctricos, etcétera. Todo eso va a un área llamado de almacén de evidencias y bienes incautados, del cual también hay un reglamento que incluso hemos actualizado. Está seguro por aprobarse un nuevo reglamento de evidencias y bienes incautados.
Y luego aparece la mesa única de partes, ¿no? Y atención al usuario, que es lo que vamos a ver. También el área de audio y video. ¿Qué significa el área de audio y video? En esa oficina o en esa área de audio y video hay ingenieros, ahí tiene que haber, digamos, cámaras para poder grabar, ¿no? El fiscal, por ejemplo, se va a hacer una necropsia y necesita grabar dicha diligencia, entonces este personal va acompañando al fiscal, ¿no? Para grabar y tener como parte del caso, ¿no? Ellos también participan cuando han grabado una intervención, por ejemplo, a un funcionario público y al momento de que el fiscal, porque cuando se hace estas grabaciones, no es suficiente con ello, hay que levantar un acta, ¿no? Para verificar que lo que se está viendo ahí, lo que se está escuchando, y todo eso se detalla en un acta, ¿no? Y ahí es donde el área de audio y video colabora, auxilia, participa en estas diligencias que ordena el fiscal conjuntamente con el imputado y su abogado defensor. Luego está el área de archivo. El área de archivo donde van todos los expedientes, donde tienen que estar ordenados, ¿no? Año por año, mes por mes, ¿no? Aquellos archivos de denuncias que ya han culminado definitivamente, ¿no? Y el área de transporte, fundamental el área de transporte, ¿no? Porque el juez no tiene por qué movilizarse, el juez tiene que estar en su sala de audiencia. En cambio, el fiscal sí tiene que acudir a la delegación policial, a las salas de audiencia del Poder Judicial para cumplir con las funciones en cada caso en concreto. Bien, entonces estas son las áreas o unidades que forman parte de una fiscalía corporativa para que puedan cumplir con todo ello, ¿no? Por eso cuando nosotros a veces reclamamos más presupuesto que deberían de darle al Ministerio Público, terminan por darle más presupuesto al Poder Judicial, que en realidad lo único que requieren es designar sus jueces, instalar sus salas de audiencia. En cambio, el fiscal que lleva un caso necesita todo esto, necesita peritos, necesita que sea para que pueda cumplir con sus funciones, necesita que lo lleven inmediatamente de una comisaría a otra comisaría, sobre todo cuando uno está de turno, ¿no? Yo he estado de turno, por ejemplo, en Piura, y a veces estaba, me acuerdo, en la comisaría de Los Algarrobos, de ahí me llamaban en la comisaría de Piura, tenía que regresar a la comisaría de Piura, de ahí me llamaban para la Dirincri, de la Dirincri a la comisaría de San Martín, etcétera, etcétera. Entonces uno está en todas esas diligencias. Muy bien. Y luego tenemos pues la denominada mesa única de parte, ¿no? Y nos vamos de frente a el diseño en todas las fiscalías corporativas, indudablemente tiene que tener una mesa única de parte. El numeral 5.2, que es lo que tenemos acá, establece efectivamente 5.2.4 la mesa única de partes y atención al usuario, ¿no? Que como hemos repetido ahí dice, la mesa única de partes y atención al usuario es un área de apoyo a la Fiscalía Corporativa Penal. Forma parte de la Fiscalía Corporativa Penal, que tiene a su cargo el ingreso de denuncias, ¿no? Que tiene a su cargo el ingreso de denuncias y documentación dirigida a esta, así como la orientación e información que requieran los usuarios, ¿no? Del mismo modo, dice que la mesa única de parte y atención al usuario está conformada por él o los asistentes administrativos, quien tiene o quienes tienen las siguientes funciones, ¿no? Claro, en algunos lugares, seguro, donde no hay mucha carga, es suficiente
con un asistente administrativo. En otros lugares, como por ejemplo Las Limas, y cuando yo salgo acá en el edificio que está aquí en Abancay, ¿no? Veo que hay hasta cuatro, digamos, lugares donde se recibe documentación. Claro, por la carga, ¿no? Por la carga que hay. No es suficiente uno, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, ello en la medida de la carga que pudiera haber en cada distrito fiscal. Por eso es que ahí varía, no varía. Muy bien, nos vamos entonces. El asistente administrativo, perdón, de la Mesa Única de Partes dice, eh, son funciones del asistente administrativo uno, recibir y registrar en el sistema informático. Hemos dicho que hay dos sistemas informáticos. En la mayoría está el SGF o llamado también Sistema de Gestión Informático de Ayuda al Fiscal, por eso dice SGF, ¿no? El ingreso de las denuncias. ¿Cuáles denuncias? Los escritos, ¿no? Que los abogados preparan, ¿no? Que van el propio abogado, a veces envían a un asistente o va a la propia víctima a dejar su escrito de denuncia a la mesa de partes. E informes policiales, aquellas investigaciones que ya el fiscal ha ordenado y que a partir de ahí la policía ha realizado diligencias y ha elaborado su informe policial y lo hace llegar a través de la mesa de partes, que generen nuevos casos. Se efectúa la documentación que tiene relación con los casos del turno penal y los que tienen el carácter de reservado. ¿Qué significa esto? Sí. A ver, de lunes a viernes va a ver usted una mesa de parte única donde se pueden dejar documentos como estos. Pero paralelo a ello, hay un turno penal, ¿cierto? O sea, a esta hora, 9 de la noche con 2 minutos, se puede estar produciendo un robo en el centro de Lima y la policía va a intervenir, va a detener a dos fulanos y los policías van a comunicar al fiscal de turno de Lima, ¿no? Le dirán, mire, señor fiscal, hemos detenido, estamos en la comisaría X, ¿ya? Y le comunicamos para realizar las diligencias de ley. Muy bien, eso, todo eso se va a presentar el abogado, no lo va a hacer en la mesa de partes que no está para ello, sino en el propio turno, ¿no? El turno tiene su propia mesa de partes, ¿no? Y ahí donde el abogado quizás va a presentar escritos, apersonándose, pidiendo tal o cual diligencias. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser inmediato, ¿no? De atención inmediata. O sea, no lo puede ingresar a la mesa de parte que está en Abancay, ¿no? Donde, por ejemplo, seguro habrán dos mesas de partes que son del turno y dos mesas de parte que no pertenecen al turno, etcétera. Entonces, por eso dice acá que esa mesa de parte no recibirán los que son del turno penal, porque incluso el turno penal lo pueden presentar en la propia comisaría, por ejemplo. Y los que tienen el carácter de reservado, que entendemos, por ejemplo, no sé, se quiere pedir la detención preliminar o se quiere pedir el allanamiento. Si esto conocen algún personal que no, que puede filtrar, ¿no? Justamente es para ello que se quiere evitar, ¿no? Para que esa información se pueda filtrar
y pueda obstaculizarse o ya no frustrarse la diligencia que se quiere realizar. Entonces, de eso se trata, ¿no? Tanto los que están en turno penal y los que tienen el carácter de reservado. Claro está que la reserva son diligencias que se le dan esa calificación, ¿no? O que la policía o el propio fiscal necesita registrar esta información y que lo harán de forma reservada, es decir, cumpliendo un determinado eh, procedimiento para que esta información no pueda salir. Luego dice verificar la conformidad de los documentos presentados por los usuarios, detallando la cantidad de folios. Por eso es importante que si llega un escrito con bastante documentación, se le señale a quien va a dejar este documento que tenga que foliar, ¿no? Hoja por hoja, ¿no? Hoja por hoja. Dejando constancia además de la documentación original o copia, ¿no? De pronto dice, no, mira, voy a dejar copias también, o algún documento en realidad es copia, no es original, ¿no? Eso como seguridad, porque puede ser que lo que se está dejando una copia y luego puede decir yo dejé el original, ¿no? Y ahí va a venir un menudo problema quizás para decir, bueno, si yo dejé el original, ¿cómo es que lo han cambiado? O copia y cualquier otra observación. En caso de evidencias y bienes, estas serán recibidas por el operador administrativo almacenero del almacén de evidencia y bienes. A ver, ¿cómo explicamos esto? Vamos a suponer que se intervino a una persona y, a ver, un ratito, se intervino a una persona y la policía le incauta un cuchillo, que ha sido justamente el arma con el cual el imputado o detenido ha dado muerte a la víctima. Luego que éste se envió para el peritaje respectivo, efectivamente se llegó a determinar que ese ha sido el arma con el cual se causó la muerte de la víctima. Tan es así que en el arma se encontró pues restos de sangre que coincidían con la sangre de la víctima. Muy bien. La policía viene y dice, bueno, acá traemos el arma, un cuchillo, ¿no? Lo que dice acá es que eso se entregará directamente al almacenero para evitar justamente el tema de la cadena de custodia, ¿no? Que es lo que se dice en esta parte. Y vamos a explicar qué es la cadena de custodia, ¿no? Creo que en en siguiente PPT, ahí está la cadena de custodia, ¿no? A ver, ese cuchillo, en realidad, este, tiene que tenerlo el fiscal, ¿no? Porque esa es una prueba material que, de ser necesario, el día que llegue el juicio oral, el fiscal puede llevar al juicio oral el cuchillo, ¿no? Pero para que ese cuchillo no se cuestione que es otro cuchillo, que lo cambiaron el cuchillo, etcétera, y así como todos los bienes, se habla de la cadena de custodia. ¿Qué significa la cadena de custodia? La cadena de custodia es un procedimiento.
Ojo, es un procedimiento, ¿no? Es una herramienta. No es la prueba. Ojo, algunos creen que la cadena de custodia es la prueba. No, no es la prueba. Más bien la cadena de custodia es una herramienta, es la que permite determinar que ese elemento o medio de prueba, ese cuchillo, es el mismo que el que se recogió en el lugar de los hechos y es el mismo que se lleva al juicio oral. Y la única forma de garantizar, como dice en la cadena de custodia, el principio de mismidad, o sea, es el mismo objeto, ¿no? Es la cadena de custodia, el formato. Y hay un formato de cadena de custodia que el Ministerio Público elaboró en su momento y que poco a poco se ha ido mejorando con la Policía Nacional. Y acá tenemos, por ejemplo, formato A-7, cadena de custodia, ¿no? Llamada cadena de custodia. En primer lugar, dice en esta, habrá una descripción del elemento en custodia. ¿Qué es lo que se trae? Acá se pondrá un cuchillo de tal tamaño, un cuchillo con un mango de madera, un cuchillo de un filo, un cuchillo color plateado, es decir, las características sobre este cuchillo. El día y la hora, ¿no? Vamos a suponer que en este momento 9 de la noche con 11 minutos se está recogiendo el cuchillo. Ahí habrá que poner el día y la hora y el nombre de quien lacra y rotula el indicio, o en todo caso, el nombre de quien recogió y está rotulando. Y para eso tiene que ser un pesquisa, ¿no? O sea, un efectivo policial. O también puede ser un perito, ¿no? Un perito médico, por ejemplo, cuando se realiza la necropsia y se obtienen muestras de sangre, etcétera, para poder verificar si hay un tema de alcoholemia o un tema toxicológico. Si es un policía, su código o su DNI, ¿no? El cargo que tiene y a la institución a la que pertenece, su firma y si hubiera alguna observación. ¿Qué significa esto de la cadena de custodia? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Una cadena, es decir, es un, digamos, esto tiene que estar así, unido, ojo, ¿no? Porque cuando no ocurre esto, se habla de la ruptura de la cadena de custodia, lo cual ya, si hubiera la ruptura de la cadena de custodia, seguro la defensa va a cuestionar eso, ¿no? Cuando el perito o el pesquisa levanta este cuchillo, luego lo envía al perito y el perito tiene que recibirlo. Por eso se dice cadena, o sea, va de mano en mano. Luego el perito le regresa al policía que está a cargo de la investigación. El policía lleva al Ministerio Público y ahí es donde tiene que recibirlo el almacenero, como dice, ¿no? Y entonces todo eso se va registrando en este formato. Todo. O sea, va este formato con el cuchillo, ¿no? Vamos a suponer, yo tengo acá, este es el formato de la cadena de custodia. Vamos a suponer que este es el cuchillo, ¿no? Acá va el cuchillo con el formato de la cadena de custodia donde se va a registrar todo, pero además yo tengo, vamos a suponer, la copia del acta, ¿no? Una copia del acta, ¿no? El día tal que se realizó el recojo de tal objeto, en el registro personal se le encontró a fulano, ¿no? Entonces, yo tengo la, el acta, copia del acta, tengo el formato de la cadena de custodia y tengo el objeto, ¿no? El cuchillo, ¿no? Entonces, mire, eso es lo que se tiene que verificar cuando el de mesa de partes va a recibir y que tendrá que comunicar, como se dice, al almacenero, ¿no? Al almacenero. Juan Orlando nos dice
¿Cómo hago para presentar una denuncia de manera virtual? Bueno, lo que yo sé es que el Ministerio Público ha incorporado, la verdad que tendría que ingresar a la página web del Ministerio Público y ahí hay un icono, ¿no? Que señala para ingresar denuncia de manera virtual. Ahí te piden indudablemente identificación como un DNI, ¿no? Porque si no, digamos, o sea, hay cierto control, ciertos parámetros, porque si no, pues cualquier ciudadano estaría denunciando a cualquier y nadie asumiría alguna responsabilidad. Por eso que, ahora, lo que estamos trabajando, y muy buena la pregunta que hace Juan Orlando Siesquén, una mesa de partes virtual, ¿no? Estamos trabajando, se ha conformado un equipo para evaluar y tener algunos parámetros, como por ejemplo, ¿no? La denuncia o cualquier documento que se ingrese de manera virtual debe tener un horario, el mismo horario que se tiene para las mesas de partes físicas, o usted puede a esta hora enviar algún documento, o incluso a las 12 de la medianoche, o incluso a la 1 de la madrugada, ¿no? Eso es lo que estamos viendo porque, ojo, que esto tiene que ver con el tema de los plazos, ¿no? A mí me notificaron tal y yo el día de hoy, o solo hasta el día de hoy tenía plazo para impugnar una decisión, por ejemplo. Y lo ingreso por mesa virtual a esta hora, a las 9 de la noche. ¿Cómo se computa eso? Porque si es una mesa de partes física, tienen su horario, ¿no? 9 de la mañana o 8 de la mañana hasta las 4:15 o 20. Luego de eso ya se cierra, ya nadie ingresa, de modo tal que si usted no lo presentó a esa hora, ya no puede presentarlo hasta el día siguiente, pero al día siguiente ya se cumplió con el plazo. Pero en cambio, si es una mesa digital o virtual, y se puede ingresar documento a esta hora, ¿no? Algunos trabajan ya en este tema y dicen que sí. El tema es que se computa al día siguiente. Pero si se computa al día siguiente, significa que ya estaría también ya fuera del plazo. En fin, ¿no? Mariano nos dice, no se puede, pero lo que puede hacer es mínimo conseguir el correo de la fiscalía o mesa de parte de dicha fiscalía. Bueno, claro, yo también he litigado hasta el año pasado, por ejemplo, y había un correo de la mesa de partes, pero había un correo también directamente al despacho del fiscal, ¿no? Entonces yo por lo general enviaba todos mis escritos al correo del despacho y eso lo atendía un asistente administrativo, ¿no? Entonces todos mis escritos lo enviaba ahí, lo recibían y luego también si me notificaban, me enviaban a mi correo, ¿no? En fin, esas son reglas que hay que, o perdón, son pautas que hay que reglarlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿desde cuándo empieza a tener efecto el plazo? ¿Desde que lo recibió? O porque alguno dice, acuse recibo. Pero ¿qué pasa si yo no ingreso a mi correo y lo veo después de una semana? O si lo veo hoy día y no pongo que ya lo he recibido. ¿Cómo eso se va a tener en cuenta, ¿no? Hay discrepancia al respecto, pero en fin, ojalá que se pueda culminar con un reglamento para regular justamente las mesas de partes virtuales, ¿no? Y como nos dice Mariano, este, eh, de lo contrario, uno dice no se puede, ¿no? Él mismo dice, existen fiscalía que ni internet tiene, así que los fiscales hacen maravillas para cumplir sus pruebas. Es verdad, es verdad. Y esto pasa en Huancabamba y Guarmaca, claro que sí, ¿no? Yo he trabajado en Piura, así que sé que son lugares donde incluso
para pedir la información de lo que decía de la unidad de indicadores. Todos nos enviaban virtual, pero de estos lugares teníamos que recibirlo de manera manual, ¿no? Y se demoraban a veces 2, 3 días para enviarnos la información. O sea, eso es verdad. Eh, Bien, Silvia nos dice el formato A6. Bueno, lo que yo sé que es el formato A7. No sé si hay un formato, claro, hay un formato A6, pero ese es el que no se utiliza, ¿no? El que se utiliza en realidad es el formato A7, ¿no? Bien, Margaret nos dice, ¿quiénes intervienen en la cadena de custodia? Muy bien, muy buena pregunta. En realidad, los que intervienen en la cadena de custodia son todo lo que tienen que ver con el bien. Decía, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo este cuchillo y fuimos al lugar de los hechos y encontramos el cuchillo ahí tirado en el piso o en el suelo, ¿no? Entonces, él pesquisa que tiene que ser alguien que es especializado, no cualquiera, ¿no? Se pone un guante necesariamente y tendrá que coger el cuchillo, ¿no? Como dice, poderlo ingresar en un depósito que puede ser, por lo general, a veces una bolsa de plástico, ¿no? Rotularlo, es decir, poner ahí, ¿no? Datos, como por ejemplo cuchillo, color plateado, etcétera, ¿no? Rotularlo, ¿no? Poner la fecha incluso, ¿no? De tal manera que eso ahí es donde empieza la cadena de custodia, ¿no? Entonces, ese pesquisa tendrá que ingresar en la cadena de custodia el día, la hora, su nombre y qué es lo que está, qué es lo que ha levantado. Para eso tendrá un acta también, ¿no? El acta es el que va en el expediente y el formato de la cadena de custodia es el que va a continuar con ese objeto. Eso no va al expediente. En el expediente queda el acta. El acta de recojo, por ejemplo, del cuchillo, ¿no? De hallazgo, como dice, y recojo del cuchillo. Eso va al expediente. Por eso le saco yo una copia y la acompaño también con el formato de cadena de custodia y el arma, ¿no? Entonces, oye, pero ese cuchillo tiene resto de sangre. Quiero saber si esa sangre es de la víctima. De repente no lo es. De repente es del que ha matado, ¿no? El que ha utilizado el cuchillo y se ha cortado. Muy bien, entonces enviemos al perito, ¿no? Y el perito es el que va a evaluar. Entonces ahí continúa llenándose este formato. Si Pedro fue el que recogió y Pedro le entrega al perito Luis, Luis tendrá que poner acá. Y Luis luego le devuelve a Pedro y tendrá que volverle a decir qué día, qué fecha le devuelve. Pero Pedro dice, ya tengo acá, ya ha sido peritado y ha salido positivo, que el arma, este cuchillo, esa sangre le pertenece a la víctima, ya que se ha homologado. Perfecto. Entonces, ya voy a entregar al fiscal, me tengo que ir a la fiscalía, a la mesa de partes, ¿no? Y ahí es donde el almacenero es el que tiene que consignar su nombre acá, ¿no? Que está recibiendo eso y lo va a internar ahí. Lo va a tener ahí hasta que el fiscal se lo pida, ¿no? Entonces, ese es el formato de la cadena de custodia, ¿no? Así es, todos los que intervienen eh, en que el que tiene el poder o el que tiene en ese momento el cuchillo y va pasando de mano en mano, todos ellos tienen que registrarse en la cadena de custodia. Y ojo que esto es fundamental. Eh, Hubo un caso, ¿cómo se llama este? Se presume inocente. No sé si ustedes han visto la película Se presume inocente con Harrison Ford, ¿no? En esa película, ojo, yo he participado en 2 eventos, me parece, donde he estado dando mi punto de vista, ¿no? En esa película Se presume inocente, donde Harrison Ford hace de un abogado, ¿no? Que allá en Estados Unidos le llaman
como le dicen, acá es el, bueno, ahorita se me fue, pero me acordaré. Eh, en inglés le llaman prosecutor, algo así, ¿no? Eh, claro, fiscal de distrito, como dice Leyton, pero allá le dan otro nombre, ¿no? Y él prosecutor, gracias Walter, exacto, ¿no? Prosecutor. Bien, entonces, en esa película, Harrison hace de abogado de la fiscalía, ¿no? Y, y él formaba parte de un equipo que tenía la confianza de su jefe, ¿no? El jefe de ellos. Este, Dentro de ese grupo, de ese equipo, había una abogada. Resulta que un día la abogada la matan en su departamento. Y para esto el jefe de todo este equipo de abogados que hacen la suerte de fiscales, le encargan a Harrison Ford justamente para que investigue ese tema. Y como usted sabe, el Ministerio Público allá, pues, tienen policías, ¿no? Adscritos ahí. Entonces ellos van al lugar de los hechos o empiezan las investigaciones. Pero ¿qué resulta? Que este actor que hacía, no recuerdo el nombre, pero era Harrison Ford, el actor, ¿no? Resulta que él, unos días antes de su muerte, un día o 2 días antes de su muerte, o creo un día antes, había estado en ese departamento con esta abogada, ¿no? Entonces, habían encontrado un vaso donde estaba la huella de Harrison Ford, ¿no? Del actor Harrison Ford, en la película, digamos, ¿no? Eh, Como había otro grupo, es decir, habían dos grupos, ¿no? Como suele haber en toda institución, y los grupos pues eran enemigos, ¿no? Y el jefe apoyaba al grupo de donde estaba Harrison Ford. Pero el otro grupo se entera que en ese caso estaba comprometido también Harrison Ford, ¿no? El actor que representaba un papel ahí. Vamos a suponer, no sé, de Pedro, vamos a suponer de Pedro. Entonces ellos dijeron, Pedro, está comprometido porque se ha encontrado su huella. Entonces el jefe se ve obligado a quitarle el caso a Pedro y entregarle el caso al otro grupo, ¿no? Que estaba Luis, por decir. Y Luis, pues, le tenía envidia, cólera a Pedro. Entonces, Luis estaba trabajando para pedir la detención y prisión de Pedro. Pero ¿qué resulta? Que el policía que estaba a cargo de esa investigación había pedido a criminalística el vaso. El vaso era el único donde estaban las huellas de Pedro, ¿no? Llevan a proceso a Pedro como un sospechoso, que es el último que vio a la víctima y que probablemente él pudo haber matado a la abogada, ¿no? Elena, vamos a suponer, la abogada Elena. Pedro tuvo que buscarse un abogado con el que él lidiaba, ¿no? O sea, uno de los mejores abogados con que él siempre se enfrascaba, digamos, en una batalla legal, ¿no? Dentro del proceso. Entonces él lo busca ese abogado para que lo defienda, ¿no? Pero ¿qué ocurre luego? Entre otras cosas, Luis, que le tenía cólera a Pedro, trata, pues, lo acusa, ¿no? Dice, acá lo traigo abajo, ¿no? Porque al traer abajo a Pedro, también traía abajo al jefe, ¿no? Porque el jefe no lo apoyaba al grupo de Luis.
Entonces Luis estaba, pues, digamos, cobrando venganza, ¿no? Y el vaso, que era uno de los, el único, entre otros, que eran débiles, los otros medios de prueba, era lo que le implicaba. Y el policía le dice a Pedro, mira, acá está el vaso, le dice, ¿no? He logrado sacar de ahí del laboratorio, ¿no? Y no te preocupes, le dice, ¿no? Y lo arroja a un río, ¿no? El vaso, o sea, decir, lo desaparece. Resulta que en realidad quien había matado a la abogada, porque en esa película el jefe de Pedro y Luis había estado con la abogada, el juez había estado con la abogada y Pedro había estado con la abogada. Según la descripción de la película, es que la abogada Elena, vamos a suponer, era pues una revista, ¿no? Ella quería llegar muy rápido y para eso, pues, como dice entre comillas, se colgaba o aceptaba, ella no le importaba, la cosa era llegar, pues, a tener el dominio, tener poder, ¿no? Eh, y de acuerdo a la película, en realidad quien mata a esta abogada Elena era la esposa de Pedro. Pero eso nunca se llegó a descubrir, ojo. ¿Y qué tiene que ver acá? Dos temas, ¿no? Por un lado, la cadena de custodia y por otro lado, las diligencias que debió haber realizado la policía. En el caso de la cadena de custodia, cuando Luis lo acusa a Pedro ante el juez, para esto, Elena, resulta que Elena era una persona que ella no podía tener hijo, pero eso no lo sabía la esposa de Pedro. Tan es así que la esposa de Pedro, de acuerdo a la película, de un martillazo, la mata a Elena. O sea, va ella al cuarto después de haber estado con su esposo y la mata a Elena y un poco para, digamos, altera la escena del delito y echa un spray que era justamente para matar, digamos, el semen, ¿no? Y que ella no pueda, digamos, concebir. Pero eso justamente lo advierte la defensa. Ni siquiera el perito lo había advertido, ¿no? La defensa dice, pero a ver, si mi patrocinado sabía perfectamente que ella era estéril, ¿cómo es que el médico legista señala que se encontró un spray, es decir, un spray abortivo, ¿no? O para, perdón, para que no pueda, digamos, concebir ella, ¿no? Eh, y luego, dice, muy bien, ¿cuál es el único objeto que culparía a mi patrocinado? Dice el abogado, ¿no? Defendiendo a Pedro. El vaso, dice. ¿Dónde está el vaso? Y, y el fiscal Luis dice, a ver el vaso, traigan el vaso. Y el vaso ya no estaba. Ojo, el vaso se había desaparecido. Claro, el policía lo había desaparecido en realidad, ¿no? Y ese fue una de las razones por las cuales el juez declara que no hay lugar para que pase a acusación, ¿no? Al terminar ya la película, eh, Pedro, representado por Harrison Ford, resuelve el problema porque él estaba angustiado, ¿no? En realidad él no la había matado. Sin embargo, habían rastreado llamadas que habían efectuado desde la casa de Pedro a el departamento de la víctima. En realidad él no había llamado, quien había llamado había sido su esposa, por lo cual él ya sospechaba algo, ¿no? Pero ¿cómo llega él a corroborar? Cuando él baja al sótano y encuentra un martillo con restos de sangre, ¿no? En ese momento mira hacia atrás y su esposa lo está mirando. Y él entiende
que en realidad quien había matado era su esposa, ¿no? Por lo cual él no dice absolutamente nada, limpia el martillo, ¿no? La parte donde estaba, pues, lleno de sangre y lo bota, ¿no? Eh, y eso pasa porque se supone que la policía cuando va en un allanamiento al domicilio de Pedro, en realidad no busca todo, ni siquiera baja al sótano, ¿no? Porque seguro si hubiera bajado al sótano, hubiera encontrado probablemente ese martillo que Pedro lo había encontrado con resto de sangre. Entonces, mire qué importante es este tema. Creo que eso también ocurrió con este deportista norteamericano Simpson, o Simpson, algo así, ¿no? Donde también ahí tuvo que ver con el ingreso al lugar de los hechos y que tuvo también que ver con el tema de la cadena de custodia, ¿no? Eh, Jeffrey nos dice, buenas noches, cuando alguna de las partes procesales quiere presentar alguna especie CD, USB, entre otros, junto con un escrito, ¿cómo se realiza una correcta recepción y llenado de la cadena de custodia? Muy bien, gracias Jeffrey por su pregunta. Bueno, eso es lo que a veces no se está haciendo, ojo, y que yo siempre llamo la atención, ¿no? A ver, bueno, ahora ya no están de moda los USB, ¿no? O perdón, los CD, ¿no? Ahora están de moda los USB, ¿no? Mañana no sé qué será. Entonces vamos a suponer, yo tengo acá un USB, ¿no? A ver, por acá tengo uno, bueno, vamos a buscar uno. Vamos a suponer que este es un USB, ¿no? Ah, perdón, acá está un USB, ¿no? Este, ahí está. Eh, muy bien, tengo mi escrito y le digo en USB, tengo acá registrado un video o un audio. Lo primero que tiene que ser es que quien va a recepcionar eso, que de acuerdo a los lineamientos, dice que tiene que ser el operador administrativo, el almacenero, ¿no? Donde tiene que ir ya hay. A veces no hay y el mismo de mesa de parte hace de almacenero, ¿no? Pero ahí yo como abogado, lo primero que tengo que decirle, señor, no sé si será usted, no sé si será otro, pero alguien tiene que generarme la cadena de custodia. Ojo, porque yo dejo mi escrito, digo, adjunto un USB color plateado, marca X, listo. No, la otra parte va a cuestionar eso, ¿no? Porque va a decir, ¿y cómo yo sé que ese USB que no está ni siquiera lacrado, rotulado, etcétera, es el mismo que registra, ¿no? Eso es lo que va a cuestionar. Entonces, por eso es importante que las preguntas que nos hace Jeffrey dice, bien, si yo soy el de mesa de parte, tendré que tener mi formato de cadena de custodia y señalar que quien me está trayendo, quien me está entregando es la persona, el abogado, la persona que está llevando, ¿no? Juan Pérez Sánchez, el día tal, entrega un USB color plateado, el mismo que está en un sobre lacrado, tiene que lacrarlo en ese momento, ¿no? Para que eso pueda ser utilizado correctamente, porque si no se hace eso, ojo, luego va a haber cuestionamiento en el tema de la cadena de custodia. Hay casos que se han perdido por no haberse generado el formato de la cadena de custodia. Y claro, el que tiene que llenar es el que entrega y luego el que recibe, ¿no? El que entrega y luego yo digo, Jorge Rosa Yataco, recibo el día de hoy, 21 de julio del año 2025, siendo a las 9:38 de la noche, en la oficina tal y recibo un USB entregado por... Esa es la cadena de custodia. Por eso es cadena, ¿no? O sea, va enlazado, van así. No tiene que romperse eso, ¿no? Luego, Jeffer también nos dice en qué momento el objeto ya no deja de ser necesario o tener valor, es decir, para que se proceda a su destrucción o devolución al... Bueno, está más adelante, ¿no? Ahorita estamos explicando, pero igual ya nos adelantamos. Perfecto. Si ya el fiscal ofreció como prueba material, vamos a suponer lo que decíamos, un cuchillo, ¿no?
Porque, ojo, eso es lo que tampoco no se está haciendo, ¿no? El fiscal a veces no lo hace, pero es parte del Código Procesal Penal. En otros países sí lo hacen. Dicen, no, acá está el cuchillo, señor juez, pido autorización. Acá hemos traído el cuchillo. ¿Y por qué? Porque tienes al testigo, al policía, que es el que recogió el cuchillo, ¿no? Ah, ¿y cómo lo vas a, cómo se dice? ¿Cómo vas a ingresar eso? Muy bien, preguntando al testigo que es el policía, ¿no? Con lo cual yo le diré y luego de eso, ¿usted reconoce esto? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el arma que yo lo recogí en el lugar de los hechos el día tal, tal, ¿no? Es decir, esa es la prueba material, ¿no? Que, vuelvo a repetir, no se está realizando en algunos lugares, no lo están ofreciendo, ¿no? Porque a veces ya el propio imputado dice, no, sí, efectivamente, ese es el cuchillo, ese cuchillo es color plateado, yo lo utilizaba para la cocina, etcétera. Vamos a suponer que ya se condena a la persona, por lo cual el cuchillo ya no tiene sentido, aun cuando ese cuchillo, ese expediente, ya el fiscal dice, muy bien, se le condenó, ya quedó firme, ejecutoriado. Se entiende que a partir de ahí ya el reglamento establecerá, porque ojo, también nos llenamos de muchas cosas, ¿no? El reglamento establece un periodo de tiempo en el cual puede estar ahí, o si la propia persona dueña de eso puede pedirlo. Puede ser que sea un vecino, puede ser que sea la propia víctima, ¿no? Etcétera. En fin, ya eso se establecerá de acuerdo al reglamento para su devolución o, en todo caso, destrucción, ¿no? De ser necesario. Alonso nos dice, ¿hay alguna sanción cuando se entrega el bien con observaciones de variación de la misma? A ver, eh, ¿hay alguna sanción cuando se entrega el bien con observaciones de variación? Bueno. Justamente eso es lo que estamos viendo también en el nuevo reglamento que ya hemos presentado. Hay bienes que son perecibles, por ejemplo, que por el tiempo se malogran, ¿no? Pero eso ya no queda, ya no es responsabilidad del asistente, ¿no? Máxime si lo que se anota ahí, por eso también como observación se pone, ¿no? Por si acaso es un bien perecible, ¿no? ¿Qué significa eso? Que por el tiempo, el transcurso del tiempo, eso se va a malograr. Entonces, como hay casos, muchos casos que ya hay bienes que, bueno, ya están malogrados, pues, ¿no? Etcétera. Claro está, allí yo creo que más que una sanción es lo que el reglamento tiene que regular, que estos bienes tengan un destino antes de que puedan malograrse, ¿no? Pero si ocurrió, lógicamente habría que ver si esto no se dio cuenta oportunamente, ¿no? ¿Qué puede suceder que no se dio cuenta oportunamente o no se registró, por lo cual sería una suerte de omisión del personal que no advirtió esto, por ejemplo, ¿no? Bueno, Leighton dice, y se guardó el vaso. No, no le digo que el vaso del policía lo botó a un río, ¿no? Es decir, lo desapareció, ¿no? Eh, bueno, Abraham nos dice El abogado del mal. Esa es otra película, ojo. La que yo digo es Se presume inocente. Búscalo por internet, ahí van a ver Se presume inocente con Harrison Ford, ¿no? Marita nos dice también se hace referente sobre el caso reciente donde las balas que estaban en custodia ahora se encuentran deformadas. Bueno, claro, a ver, ¿qué es lo que pudo haber pasado, ¿no? De pronto, ojo, que puede ser que también por algún interés se hayan reemplazado, ¿no? Eh, Ahora, solo un perito en todo caso puede señalar que las balas estaban en perfectas condiciones y ahora cómo es posible que hayan tenido una deformación. En todo caso, me imagino que el perito es el único que dirá, bueno, sí, puede haber ocurrido eso o no puede haber ocurrido eso, ¿no? Y lo que puede suceder es que lo pueden haber cambiado, ¿no? Lo pueden haber cambiado. Por eso es importante que el rotulado y el lacrado, ¿no? El lacrado significa
que uno tiene que poner ahí un precinto de seguridad, incluso va la firma del fiscal. Y eso no se puede romper, no se puede abrir, y cuando se vea que en realidad eso está roto, entonces alguien ha violado esa seguridad, ¿no? Muy bien, Walter no, y Leighton nos dice O.J. Simpson, ¿no? Que fue ese caso, el guante que no le quedaba porque fue sembrado en la escena del crimen. Sí, efectivamente, ¿no? Eh, el crimen perfecto con Anthony Hopkins es buena. Bueno, en realidad hay muchas preguntas, o perdón, muchas películas que sirven, ¿no? Muchas películas que en realidad a veces se dan en los casos reales acá. Ojo. Odette nos dice si participa un policía en una inspección y realiza una filmación y no firma el acta y después en la carpeta fiscal no hay ninguna filmación ni fotos, ¿cómo afirma el fiscal o cómo sustenta, ¿no? El fiscal en una acusación y qué pasa con ello? Bien, el Código Procesal Penal dice efectivamente que el acta, en toda acta que se levante, tienen que firmar todos los que intervienen. Pero ha sucedido y yo les cuento, les confieso que recuerdo un caso de tenencia ilegal de armas, el policía no había suscrito el acta. Claro, alguien dirá, bueno, si no está la firma del policía, entonces ¿cómo sé que el policía, el suboficial Suárez, es el que ha intervenido, ¿no? Pero también es muy buena la jurisprudencia, al igual que la ruptura de la cadena de custodia. Dice, si hay la ruptura de la cadena de custodia, se puede probar de alguna manera, siempre y cuando hayan testigos, esto, o sea, se puede salvar. No es que eso ya queda así, dependiendo si hay formas de cómo salvar. ¿Cómo yo determino, por ejemplo, la firma que se olvidó el policía que intervino? A ver, vamos a suponer, yo soy el policía y hago el registro personal de X a las 9 de la noche con 40 minutos. Vamos a suponer, ¿no? Pongo mi firma ahí. Pero luego elaboro el acta de cadena de custodia, perdón, el acta de incautación. ¿Sí? Y el acta de incautación pues lo hago en unos 20 minutos después. Y resulta que me olvidé de poner mi firma. Y luego de eso, a las 10 de la noche, estoy realizando un acta de hallazgo. Han encontrado a 20, 30 metros restos de droga. Muy bien, ¿no? Y ahí pongo mi firma. Es decir, en el primer documento, acta de registro personal, acta de incautación, acta de hallazgo, hay una secuencia, ¿cierto? Entonces, en el documento intermedio me olvidé de poner mi firma, pero yo soy pues el suboficial Rosas que he intervenido en los tres actos procesales. Entonces, dice la jurisprudencia que ahí se puede salvar. Ojo, se entiende entonces que el suboficial Rosa es el que ha realizado, aun cuando su firma no esté, pero es él el que ha realizado, pues. O sea, lo que dice en todo caso, no hay que ser muy formalista, ¿no? Si hay esa secuencia en el mismo día y una secuencia de actos procesales y en una de ellas no puso su firma, pero ahí se deja constancia que el suboficial Rosas participó, hizo esto, y al momento de poner su firma se olvidó porque créanme que a veces sucede, ojo, ¿no? Quienes no han estado en algunas diligencias probablemente dirán, bueno, pero ¿cómo es posible? No, sucede, señor. A mí me ha sucedido, ojo. No en mi firma, pero les diré, por ejemplo, en una oportunidad en un caso de un caso que estaba de turno de usurpación de terrenos, fui al lugar de los hechos y no es que me había olvidado mi firma, sino no había puesto la hora en que se inició la diligencia. O sea, puse, sí, estando en el lugar de los hechos, siendo el día tal, 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 del mes, del año tal, procedimos y no puse la hora.
y habíamos empezado a las 9:30 más o menos, habíamos terminado casi a la hora y media, 10:40 por ahí, ¿no? Entonces me doy cuenta que al inicio no había puesto la hora, entonces como estaban las partes ahí, le dije, mire, ¿sabe qué? Me he olvidado de poner, pero empezamos a las 9, sí, doctor, a las 9:00 y pico, perfecto. Acá, antes de cerrar, voy a poner, ¿no? Que esta diligencia se inició a las 9:00 y pico de la mañana, ¿no? Y ha culminado a las 10:00 y pico. Listo, solucionado. Ojo, ¿no? Ahora, claro está, vamos a suponer que no hubiera vertido a qué hora se inició, ¿no? Pero se entiende que fue el mismo día y eso se puede verificar por la hora en que estaba previsto el inicio de la diligencia, entre otros, ¿no? O sea, tampoco se trata de ser muy formalistas, claro está, sí puede esto acarrear que eso pierda alguna eficacia probatoria en la medida que no hayan formas de poder, digamos, corroborar que en esa diligencia participó el mismo fiscal o el policía, etcétera, ¿no? Eh, por aquí también dice, Deiner nos dice, el asistente de mesa de parte puede iniciar una cadena de custodia o solo el policía y el fiscal. En realidad, quien debería iniciar sería el fiscal, pero ¿qué pasa, no? A ver, yo soy un denunciante y voy llevando mi USB. Me acerco a la mesa de partes y no en todos los lugares. Yo me imagino que hay lugares al interior del país donde probablemente hay un solo mesa de partes, ¿no? Por la cantidad poca que llevan, ¿no? De carga y de pronto no está el fiscal ha ido a hacer una diligencia, imagínense, ¿no? Para que lo reciba el fiscal, pues se va a demorar, ¿no? Un par de horas, entonces yo no voy a estar pues ahí esperando a que regrese el fiscal. Si no hay el que hace de almacén, el almacenero, como dice, ¿no? Entonces tendrá que hacerlo el de mesa de parte, que no es difícil, ¿no? Simplemente tener el formato, poner sus datos ahí, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? O sea, ahora, ¿cuándo lo inicia el policía? Cuando él va al lugar de los hechos y recoge y tiene el contacto. Mire, por ejemplo, en este caso, no sé si lo mencioné, un caso que tuve de una detención preliminar judicial, ¿no? Habíamos pedido un día sábado y el día lunes el abogado se presenta con su patrocinado que había matado a un joven, ¿no? Y él va llevando el arma de fuego. Entonces, él, el arma de fuego lo tenía en una bolsa, ¿no? Entonces, yo llamé a la policía que estábamos a cargo, la policía de la Divincre que estaba a cargo de la investigación. Ellos llegaron inmediatamente, además que este fulano, pese a que su abogado lo ponía derecho, sin embargo, ya tenía 2 días antes una detención preliminar judicial, con lo cual la policía lo intervino y lo detiene y la policía genera la cadena de custodia, ¿no? Que es entregado por el propio imputado que lo tenía en una bolsa, un arma, creo que era un revólver, me parece. Revólver creo que era o pistola. Pistola, perdón, una pistola creo que era, sí, ¿no? Entonces, puede iniciarse por el policía, puede iniciarse por el fiscal, incluso puede iniciarse por el abogado. Ojo, ¿no? Yo voy llevando esto y yo tengo que poner mi nombre que yo le estoy entregando al de mesa de parte, al almacenero, al efectivo policial o al fiscal, ¿no? Entonces, puede iniciarse por el que tiene el bien o por el que recoge el bien, ¿ya? O sea, no es que no lo puede hacer, ¿no? Richard nos dice si sucede, sin embargo, estos pequeños detalles pueden terminar. Así es, ya hemos señalado, ¿no? ¿Qué pasa si alguien obvió y después a última hora dice, no, hay que generar la cadena de custodia cuando no se sabe quién lo trajo, cómo lo trajo, a quién le entregó primero? Es decir, la cadena de custodia tiene que ¿desde cuándo se inicia? ¿Desde cuándo se tiene el contacto con el objeto? Si eso no ocurre, ese va a ser un caso bastante cuestionable, ¿no? Y probablemente la otra parte va a tener ventaja sobre ello. Estas actas pueden tener modificaciones en su contenido de manera intencional. Bueno.
no, me imagino que serán las actas de registro personal, las actas que se realicen, ¿no? Ahora, si se hacen unilateralmente, cosa que es bien difícil, yo no creo que se hagan de manera intencional, ¿no? Porque, ojo, en toda diligencia participa el fiscal, la defensa, la propia defensa, o los abogados tanto el denunciante como el denunciado y a veces el efectivo policial. Es muy difícil que alguien quiera, digamos, elaborar un acta maliciosamente, ¿no? Lo que sí puede suceder es que lo puedan modificar y en eso sí coincido. Por ejemplo, eh, présteme el expediente, ¿no? Y por ejemplo, le pongo, dice, y por eso siempre digo que en las actas es mejor que lo hagan en palabras, ¿no? Siendo a las 3 de la tarde, pongan 3, no el número 3, ¿no? Porque ¿qué pasa? Le ponen el 3 y alguien maliciosamente que tiene la carpeta o el expediente ahí, perdón, y yo tengo mi lapicero negro y han escrito manualmente en lapicero negro el 3, le puedo completar, ¿no? Y le pongo un 8, por ejemplo, ¿no? Y con eso ya me logro, ojo. Y en eso sí, es que Richard tiene razón, ¿no? Bien, para ir contestando las preguntas, que muy buenas preguntas nos están haciendo nuestros participantes, el llenado, eso es lo que quería un poco completar acá, llenado y archivo de los formatos de cadena de custodia junto con los antecedentes, verificar la conformidad de los documentos presentados por los usuarios, detallando la cantidad de folios y su naturaleza, dejando constancia además de la documentación original y copia. Esto ya lo habíamos señalado, ¿no? Elaboración y remisión de copia de cada formato para el archivo de la fiscalía. Por eso le decía, ¿no? El acta que yo elaboro como fiscal, el original, eso va a ir al expediente, ¿no? Pero hay que sacarle copia para el asistente tiene que saber que esa copia va a ir adjunto a la cadena de custodia, al formato de cadena de custodia y al bien que se está custodiando, ¿no? Luego, devolución de las evidencias y los bienes, que es justamente lo que nos preguntaba alguno de nuestros participantes, ¿no? Efectivamente, si ya el caso concluyó, es más, creo que hay un periodo de tiempo para devolver, ¿no? Porque puede suceder que por alguna u otra razón, no sé, ya lo condenaron y la persona agarra y dice, voy a presentar un recurso de revisión. Recuerden ustedes que la revisión se presenta a la Corte Suprema y solo cuando hay nuevos elementos y es necesario, entre comillas, resucitar ese expediente. Y es más, lo que cuestiona es justamente la cadena de custodia, ¿no? Y puede haber ese tema que luego ya el formato, el bien ya lo desaparecieron, ¿no? Entonces, en eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Por eso hay reglas que tratan de proteger, digamos, esta posibilidad de que luego se pueda pedir o reabrir, como lo llaman en Estados Unidos, ¿no? Reabrir el caso, dice, ¿no? El llenado de la boleta de salida de almacén y entrega de la evidencia con copia para la fiscalía a cargo del caso. Claro, ¿no? Aparte del formato de cadena de custodia, el almacenero tiene una ficha, ¿no? Que eso, creo que eso lo registra directamente en el sistema. Creo que hay un sistema, ¿no? Entonces ahí tiene que decir hay boletas donde tiene que llenar ahí y firmar el fiscal, vamos a suponer. Yo soy el fiscal, voy donde el que está a cargo del almacén, le digo, ¿sabes qué? Hoy día tengo un juicio oral y tengo que llevarme el cuchillo que está acá. Ah, ya, perfecto, ¿no? Me tendrá que entregar pues el formato para poner ahí yo como fiscal que estoy llevándome el cuchillo, pero a su vez el almacenero, para tener un registro, se llena una boleta, ¿no? Con todos los datos, etcétera, ¿no? Es un poco para respaldar y llevar, digamos, un correcto control de todo lo que sale también, ¿no? Recepción, registro, clasificación, trámite y archivo de la documentación. Creo que esto también ya en la clase anterior algo habíamos señalado, ¿no? Clasificación e inventario de las evidencias y los bienes que recibe para su rápida ubicación. Claro, lamentablemente también los archivos han quedado chicos, ¿no? Quedado chicos, definitivamente.
de tal manera que a veces no hay un orden, ¿no? Usted ingresa y ve cajas por aquí, cajas por allá, arriba, todo desordenado. En Piura sí recuerdo haber ido el archivo y lo tenían bien ordenado, ojo, clasificado, incluso en cubetas, ¿no? En cajas de cartones, ahí todo lo del mes, esto, todo lo del año, o de tal fiscalía, de tal despacho, de modo que cuando uno iba, inmediatamente lo ubicaba, ¿no? Entonces, eso es pues un trabajo técnico, ¿no? Para hacer un buen inventario y también ubicar inmediatamente. Algo como hacían antes con los libros, ¿no? Cuando uno iba a la biblioteca, uno pedía, a ver, ¿dónde está? Inmediatamente ellos al toque lo ubicaban, ¿no? Bien, vamos a ver. Informar a las partes procesales sobre el estado de su caso registrado en el sistema informático. Bueno, esto es como parte de la atención al usuario, que lo puede ofrecer también el asistente de mesa de parte, siempre y cuando requiera a las partes involucradas y además el fiscal también lo autorice, ¿no? Porque a veces suele ocurrir que pueden ir personas que no tienen nada que ver con el caso y quieren tener alguna información, ¿no? ¿Qué más? A ver, mantener informado de sus actividades al presidente de la Junta de Fiscales. Por aquí, nuestro estimado amigo Frank Murga nos dice, él ha hecho inventario. Dice, claro, recuerdo a Frank Murga cuando iniciamos la implementación del Código Procesal Penal 2006, ¿no? Don Frank, que ahora es un abogado litigante, un destacado abogado litigante ahí en Guaura, creo, en Huacho. Él justamente estaba a cargo, si mal no recuerdo, Frank, creo, del archivo, ¿no? De los expedientes, ¿no? Y bueno, o sea, ahí todo aprendimos porque, ojo, empezamos a implementar el código, las oficinas eran nuevas, teníamos una oficina ahí de almacén, que me acuerdo, no recuerdo, del archivo de notificación y de varias cosas, dice, o sea, aprendió de todo acá, Frank. No recuerdo un joven alto, no recuerdo su apellido, que él estaba a cargo de, del almacén de bienes y lo teníamos ahí mismo en las corporativas que en esa época pues no están ahora en el nuevo edificio, ¿no? Antes las corporativas se iniciaron en la calle Grau, si mal no recuerdo, que era pequeño, ¿no? Y ahí se había instalado un pequeño almacén y recuerdo que incluso se habían llevado, se había perdido, se habían llevado un televisor, me acuerdo, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Increíble. Eh, Velar que cada denuncia tenga un solo registro en el sistema de gestión fiscal. Esto es fundamental porque a veces se duplican, ojo, por alguna razón a veces se duplican y eso genera pues que no haya un correcto y exacto número. O dice, oye, ¿cuántos casos tienes? Tengo 20 cuando en realidad son 15. Hay algunos que se han duplicado, ¿no? A veces el propio sistema también parece que automáticamente a veces duplica. Entonces, eso la única forma es de poner en conocimiento al fiscal para que el fiscal pueda, con ayuda de informática, poder eliminar o juntar de tal manera que solo figure un caso y no dos, que vendría a ser una suerte de repetición, ¿no? Otras funciones que le asigna el presidente de la Junta de Fiscales. Bien, y esto es lo que ya habíamos en la clase anterior. Vamos a ver las preguntas para, a ver, nos dice, eh, Deiner nos dice, cuando viene un informe con bienes, ¿el mesa de partes puede firmar la cadena o se le debe informar al fiscal que lo firme? Bueno, en realidad, mire, de acuerdo a los lineamientos, lo que dice acá es que en caso de evidencia y bienes, estas serán recibidas por el operador administrativo almacenero. Pero ¿qué resulta? Que el almacenero no está pues en la mesa de parte, ¿no? El almacenero está de aquí a 10 cuadras, a 15 cuadras, etcétera. En realidad yo considero, no importa quién lo recibió, pero tiene que ser un funcionario del despacho. ¿Puede ser el de mesa de parte? Yo creo que sí. ¿Puede ser un asistente de la fiscalía donde está la investigación? Claro que sí.
Si está ahí el fiscal adjunto, perfecto, lo llamaría para que lo haga. Pero si no hay nadie, hay que recibirlo de todos modos, ¿no? Entonces, el tema es que, ojo, claro, cualquiera diría, no, es que cómo me voy a comprometer, seguro voy a tener alguna responsabilidad. No, en nada. Ojo. Más bien, sería peligroso que nadie genere la cadena de custodia, que nadie firme la cadena de custodia, con lo cual el proceso sí, ahí yo diría que sí va a haber responsabilidad, porque nadie ha querido recibir y generar la cadena de custodia. Ahí sí yo creo que sería la responsabilidad que alguien tendría que asumir, porque ese caso definitivamente yo creo que va a perderse, ¿no? ¿Cómo procede si se viola la cadena de custodia? Hay un acuerdo plenario, si usted ingresa a Google, ponga ahí, acuerdo plenario, ruptura de la cadena de custodia. Eh, la única forma no es tanto que se viola la cadena de custodia, sino se habla de la ruptura jurídica de la cadena de custodia. Un eslabón tiene que ir unido al otro, por eso se habla de cadenas, ¿cierto? Este es un eslabón, este es otro eslabón, entonces tiene que ir unido. Cuando esto se rompe, por eso se habla de ruptura de la cadena de custodia. ¿Qué significa? Vamos a suponer, el perito Becerra emitió su pericia sobre el cuchillo y de pronto de ahí no se sabe quién lo llevó al Ministerio Público y resulta que el almacenero termina recibiendo el cuchillo, vamos a suponer. La pregunta es, ¿el perito esa es su función? No, el perito está en criminalista en el laboratorio y el que más bien ha ido a recoger es el efectivo policial que está a cargo, ¿cierto? Pero como él se olvidó de firmar la cadena de custodia y lo entrega al almacenero y el almacenero agarra o él de mesa de parte agarra y firma la cadena de custodia. La pregunta es, ¿cómo es? Ahí se rompe la cadena de custodia, ojo, eso es lo que se habla de la ruptura de la cadena de custodia, ¿no? Entonces, este acuerdo plenario trata de salvar cuando hay estas rupturas, ¿no? Claro está que en el caso de la película, vamos a suponer que está en el almacén y van a ubicar y el cuchillo no aparece. Ya lo buscaron y como dicen, lo recontra buscaron y no aparece el cuchillo. Bueno, de eso seguro se va a aprovechar la defensa, ¿no? La defensa va a decir, bueno, ¿y dónde está el cuchillo? No está. Quiero que me muestren el cuchillo. Dicen que yo he matado con un cuchillo. ¿Dónde está el cuchillo? ¿No? Entonces, ahí, este acuerdo plenario dice, bueno, si está el policía que fue el que vio, si hay actas donde se tomó foto del cuchillo, si hay testigo y etcétera, ¿no? Se puede salvar, dice, ¿no? Se puede salvar esa ruptura de la cadena de custodia, ¿no? Creo que señala hasta 3 o 4 elementos, si mal no recuerdo, ¿no? Margaret nos dice, nos pregunta, ¿qué implica la pérdida de evidencia incriminatoria y a quién se le sancionaría? Bueno, entiendo que si el cuchillo, como estamos señalando, se perdió en el almacén, habría que ver cómo es que se perdió en el almacén, ¿no? Ahí responderá pues quien ha estado a cargo de ello. Ojo, que a veces se comete el error de que va adjunto al expediente, ¿no? Entonces en el despacho fiscal está el expediente, está el cuchillo ahí, cuando ese cuchillo no debería estar ahí. Si ahí se perdió, va a ser responsabilidad del asistente si no dio cuenta al fiscal, o en todo caso el fiscal que dijo, no, hay que tenerlo ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, mire, yo recuerdo que en Piura, Castilla, creo, hubo un operativo para un funcionario que pedía 10.000 soles. El agraviado puso los 10.000 soles, ojo, dijo, acá están los 10.000 soles. Muy bien, le entregaron al funcionario que quería esta coima, lo interviene la policía y efectivamente le encuentran pues con los 10.000 soles, ¿no? Que previamente habían sido fotocopiados, que eran lo mismo que se le había encontrado a este fulano. Lejos de devolverle los 10.000 soles al
al agraviado, el denunciante que había puesto en conocimiento, no lo hacen, no sé por qué razón. Le dicen, no, después te vamos a devolver. Y recuerdo que estaban en un lugar y se cambiaron de sede. Y luego fueron a ver el expediente y no estaban los 10.000 soles. No sé cómo quedaría eso, pero el agraviado estaba pidiendo con todo derecho la devolución de sus 10.000 soles. Ojo, ¿no? Y ahí en la cadena de responsabilidad dijeron el fiscal, el asistente, incluso el vigilante, ¿no? Porque había un vigilante, pues, ¿no? Entonces, no sé cómo terminaría eso, ¿no? Pero finalmente, de que tienen que devolverle sus 10.000 soles al señor, tienen que devolverle, ¿no? Incluso creo que lo estaba pidiendo para que el Ministerio Público mismo le devuelva, sin perjuicio de la responsabilidad que puedan haber tenido el fiscal, el personal de seguridad, etcétera, ¿no? Marita nos pregunta, ¿solo cadena de custodia es un arma de fuego, cuchillo, puede ser celular? No, puede ser cualquiera, ojo. Ya les decía, un televisor, ¿no? Han sucedido casos de resección donde se han encontrado televisores y no han aparecido a veces las víctimas o los dueños de esto, ¿no? Entonces, están ahí, ¿no? Este, o, como vuelvo a repetir, son los bienes que se han incautado y que para el fiscal es menester llevarlo a juicio oral, por ejemplo, ¿no? Alcide nos pregunta, ¿los encargados de mesa de partes pueden rechazar la recepción de los documentos? Bien, mire, claro, si la mesa de parte es solamente para recibir documentos que guardan relación, es más, eh, me estás trayendo un escrito, sí, ¿de qué caso es? Caso 15. Plan, ingreso al sistema, automáticamente sale el caso 15. Ah, ya, es para el fiscal tal, tal. Muy bien, lo registro. Pero ¿qué pasa si me vienen trayendo un escrito adjuntando, no sé, acompañando otra, que no es una denuncia, no es una investigación que está acá, pero ¿qué número es? A ver, tal, lo puedo sacar por el número, lo puedo sacar por los datos de las partes, pero resulta que esa investigación no está acá, es una investigación de otro distrito, de otra sede. Lógicamente, sería pues inoficioso que yo le reciba. Para eso tengo que orientarle, decir, señor, mire, acá nosotros no podemos recibir porque no tenemos registrado. Para que nosotros podamos recibirlo, tiene que estar su registro acá y su registro no es de acá. Usted tendría que llevar a tal lugar esto, ¿ya? Claro, la persona se va, no, pero yo vengo acá a dejar y ustedes no quieren. Bien, no te voy a quejar, quéjame, pero estoy haciendo lo correcto, ¿no? O sea, no puedo recibir algo que no está registrado acá, salvo que sea una denuncia nueva, ¿no? Entonces, ¿se puede rechazar algunos documentos? Por supuesto, si no guardan relación, si no tienen nada que ver con lo que en esa mesa de partes se registra. Marita nos dice, bueno, los practicantes no dan ninguna información de los expedientes. Bueno, bueno, es que son algunas reglas que entiendo internamente se han dado, ¿no? Es más, que yo sepa, lo que existen son los esigristas y los voluntarios, el voluntariado. En realidad, la figura de los practicantes antes se daba y en alguna gestión de algún fiscal de la nación prohibió a los practicantes porque supuestamente se habían perdido algunos expedientes, ¿no? Y no se sabía quién es que o cómo es que se perdió. Entonces, por ahí prohibieron la figura de los practicantes que ya no existe, ¿no? O es el cesigrista o es el voluntariado, que dicho sea de paso, ahora el voluntariado le han dado esa, por ley le han dado un peso, ¿no? Para que sea considerado en la universidad. Eh, Karina nos dice, ¿cuáles son las consecuencias si se extravía la cadena de custodia de una evidencia? Bueno, igual, ¿no? Puede haber una responsabilidad administrativa. Puede haber una responsabilidad también penal, ¿no? Dependiendo si alguien ocultó o por negligencia se perdió, ¿no? O administrativa si no cumplió
con el reglamento, qué sé yo, ¿no? O sea, son por lo general dos tipos, aunque pueden ser también alguna responsabilidad civil, que en este caso creo que no lo hay, ¿no? Yo diría más una responsabilidad penal y una responsabilidad administrativa en que se podría incurrir, ¿no? Jamie nos dice, no se hace responsable al almacenero. Bueno, en la medida que el almacenero tiene el bien y, como dije anteriormente, si el bien se desaparece en ese lugar, quienes han estado a cargo van a tener que explicar cómo es que se ha perdido, ¿no? Tal o cual documento. En cuanto a lo objeto custodiado, muy bien, claro, también, mire, ve, en el caso que yo le expliqué que fue en Guaura, Castillo creo que se llamaba este joven, y yo llego como todos los días temprano, ¿no? 8 de la mañana, y él asustado me dice, doctor, no está el televisor. ¿Cómo no? Le digo, doctor. Bueno, en realidad, ya es un tema de explicar el televisor, al parecer, quien se había llevado era quien estaba resguardando en ese momento ahí las oficinas, ¿no? Porque resulta que se perdía también bloques de papel, ¿no? Es decir, los millares o medio millar de papel. O sea, esos que vienen en medio millar se habían perdido, no sé, veintitantos. Y, y se descubrió que uno de los vigilantes era el que se llevaba en realidad en horas de la madrugada, ¿no? Creo que sucedió algo parecido con este televisor. Pero mire, este joven dijo, bueno, doctor, si vamos a poner la denuncia, esto a que se investigue, me va a generar, y yo la verdad no quiero tener problemas. Y este joven, bueno, fue una decisión de él. Dijo, no, doctor, yo... Ah, ¿por qué? Porque la persona dueña de ese televisor había ido ya a reclamar, ¿no? O sea, sí se había identificado al dueño de este televisor. Y bueno, en esa época eran pantallas pequeñas, no tenía un mayor costo. Y él mismo compró, o sea, compró, ¿no? Aun cuando se puso en conocimiento, es verdad, yo le dije, esto hay que denunciar de todos modos, ¿no? Pero él, con su propio dinero, compró un nuevo televisor y le devolvió a la persona, aun cuando él no era responsable de eso, ¿no? Pero bueno, ese ya fue un acto, digamos, de desprendimiento de él, ¿no? Pero en fin. Em, Rosa nos dice, nos pregunta, ¿en una cadena de custodia se puede juntar un video en un CD en lugar de USB? Mire, ve, claro, lo que pasa es que yo me imagino que, no sé, los CD ya no está prohibido, no dice que no. Incluso el código dice cualquier forma que registre esto, pero claro, ¿no? Yo incluso ahora veo las laptops, las mismas computadoras, ya no tienen esto para ingresar el CD, ¿no? Claro está que si por último el denunciante ingresa en su ID, no es óbice para que la persona le diga, no, ¿sabes qué? No puedes traer CD porque eso pasó de moda. Eh, en todo caso, lo que tendría que hacerse es, en principio debería exigirse que sea un USB, que es lo que se tiene, ¿no? Porque si no hay forma de poder transmitir esa a un registro de un USB, este, ojo que estamos pasando la información a otro, ¿no? Y ahí se puede generar un problema también, ¿no? Entonces, en principio creo que debería de ser de acuerdo a lo que hoy en día ya se utiliza, ¿no? Eh, en fin. Daniel nos pregunta, dice, si se requiere un acta que levante el fiscal a modo de un suceso, o sea, no es parte de un proceso, ¿cómo haría para obtener esa acta? ¿Sería por vía acceso a la información pública dirigida a la Fiscalía Provincial o tiene que ser dirigida a la presidencia de la Fiscalía del Distrito Judicial? Bueno, no sé, a ver.
Si yo soy parte interesada, ojo, y aquí hay que ver la reserva de la investigación. La reserva de la investigación está reservada, es decir, nadie debe tener conocimiento de esta investigación excepto la parte involucrada, denunciante y denunciado y sus abogados debidamente acreditados. Si hay un periodista, si hay un vecino, alguien que quiere saber, oye, esa acta que se registró, por la reserva del caso, eso no se le permite. Ojo, ni siquiera creo por intermedio, como dice, de, de información pública, ¿no? Sí, la ley señala esto, pero en la medida que eso viole, creo que es el artículo 200 y pico, no recuerdo, es 223, o no recuerdo en este momento, o 300 y pico, que señala la reserva de la investigación. Entonces, si es un acta que forma parte de una investigación, muy difícil que pueda acceder a ella, salvo que sea la parte involucrada, ¿no? Que yo sea el denunciante o sea el denunciado y que yo pida una copia de esa acta. Pero si es el vecino o la vecina y quiere tener acceso, yo creo que tampoco se le permitiría en la medida de que por el propio Código Procesal Penal eso es reservado, ¿no? Luis Alberto nos dice, buenas noches, ¿por qué es necesario foliar los documentos? ¿Hay alguna base legal para recepcionar algún documento foliado? No recuerdo si el propio Código Procesal Penal lo señala, pero aún si no lo dijera, es por una cuestión de seguridad del propio que está recepcionando, ¿no? ¿Por qué? Porque puede suceder que yo mañana digo, yo le entregué al de mesa de parte varios documentos, ¿no? Le he entregado 10 documentos y resulta que en el escrito que me ha adjuntado solo aparecen 5 documentos, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿y de dónde aparecieron dónde están los otros 5 documentos? Entonces, por eso que en un escrito siempre hay que poner ahí qué es lo que se adjunta a los anexos, cuántos folios son, ¿no? De pronto un informe que estoy adjuntando tiene 4 páginas. Entonces yo tendría que decir, sumar eso, ¿no? Porque de pronto el informe puede estar sesgado, o perdón, pueden haber roto, se puede haber traspapelado y solo aparece 3 páginas, pero falta la cuarta, justamente la cuarta donde está la conclusión que yo necesito, ¿no? Entonces, por eso es mejor para evitar y además por un tema de que el propio reglamento dice que un expediente o la carpeta fiscal principal no debe exceder de 200 folios. Entonces, necesariamente tengo que estar también, que es una forma de señalar, tiene que estar foliado uno por uno, ¿no? Uno por uno. ¿No? Eh, Nos preguntan también, se habla de un castigo, podría decir en qué consiste el castigo y si ese castigo va con el despido y sanción pecuniaria. Bueno, si se trata de una responsabilidad administrativa, hay un reglamento que establece pues las funciones y cuál es el incumplimiento del personal administrativo respecto a esas funciones, ¿no? Para ello tendrá que someterse a un procedimiento disciplinario y de acuerdo a ello entiendo que puede recibir algún tipo de sanción, que puede ir de la menos, digamos, gravosa hasta la que es más grave, ¿no? Que va hasta una destitución, qué sé yo, ¿no? Y que yo sepa, sanción pecuniaria, salvo que con ocasión de su acción pueda haber generado algún costo, ¿no? Para la institución, en cuyo caso ahí entiendo que se le dirá pues que reponga tal o cual dinero o el objeto, qué sé yo, ¿no? En el caso, por ejemplo, que se encontrara responsabilidad en el vigilante que se agarró los 10.000 soles, ¿no? Tendrá que devolver ese dinero sin prejuicio del proceso disciplinario o penal que se le pueda instaurar, ¿no?
Marita nos dice, interesante el que curso de trabajar. Dice, doctor, ¿qué curso podemos capacitarnos para poder trabajar como asistente? Bien, ese es este diplomado que es el que, de acuerdo a los expositores y de acuerdo a los temas, está abarcando justamente eh, eh, el conocimiento de lo que seguro en una postulación para un cargo le van a preguntar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este diplomado está el doctor Henry Coronado, ¿no? Con quien hemos sido compañeros del doctorado en San Marcos. Él ha sido fiscal también, conoce también este trabajo y seguro les estará dando bastante información. La doctora Noelia Mengoa, con quien trabajamos también en el equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal, ella también ha sido fiscal y conoce bastante sobre estos temas, ¿no? Entonces, los diplomados, yo creo que hay que ver más que todo en el caso del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿no? La experiencia que uno ha tenido, ¿no? En el Poder Judicial, lógicamente, ellos tienen también su propia reglamentación, ¿no? La reglamentación de audiencias, por ejemplo. Ellos tienen su mesa de parte, más, también tienen la mesa de parte virtual. Incluso para ahorrarse eso tienen la casilla electrónica, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi casilla electrónica, que eso permite abreviar y evitar, ¿no? Cualquier situación. Incluso en los escritos que uno ingresa automáticamente tiene que señalar cuánto folio y ahí es que nos preguntaba uno de nuestros participantes por qué es necesario señalar los folios, porque eso va a dar la seguridad de cuántas hojas yo estoy presentando y cuáles serían los contenidos de ello, ¿no? Entonces, el Poder Judicial en este tema, lo que pasa es que, como ustedes habrán visto, las mesas de parte más complicadas, más congestionadas, si cabe el término, son las del Ministerio Público, porque son los fiscales los que llevan el caso, porque son los fiscales los que construyen, elaboran el caso, ¿no? Los que van a tener que tener contacto con los bienes, las incautaciones, todo. El juez no. El juez lo único o lo que tiene que hacer es señalar su fecha de audiencia y llevar a cabo la audiencia, ¿no? Tener una sala de audiencias, grabar todo ello y tomar decisiones, ¿no? Pero es el Ministerio Público, el fiscal, el que construye y lleva el caso ante el juez, ¿no? Y por eso es el que tiene que llevar todos los medios de prueba. Y estos medios de prueba, la cadena de custodia, son los que van a garantizar que esos bienes son los mismos que se llevan al juicio oral, ¿no? Por ahí también nos pregunta Rosa, ¿nos puede dar ejemplo en casos que se puede desestimar una cadena de custodia en proceso penal? Bueno, no he visto caso, le soy sincero, en qué casos se podría desestimar, dice una cadena de custodia. Mm, en realidad, yo diría más bien yo diría la pregunta al contrario, ¿no? Si todos los casos donde hay bienes se tendría que generar cadena de custodia, yo diría que sí, ¿no? En todos los casos, ¿no? Eh, no he, al menos, no he visto algún tema donde haya un bien y que se hayan desestimado cadena de custodia, salvo que la pregunta sea en el sentido de que el fiscal ha llevado su caso al juez y el juez no le ha legitimado la cadena de custodia. Y sí ha sucedido, mire, recuerdo un caso de tenencia ilegal de armas. En este caso, la fiscal, o perdón, claro, se había incautado a un fulano un arma de fuego. En esa arma era un revólver y era pues el Winchester, no sé cómo se llama la marca. Y en una partecita había un círculo chiquito, pequeñito, apenas casi visible.
y un W. Muy bien, eso el policía que recoge no va a describir todo eso, pues dice, bueno, se encontró un revólver con una cacha de madera, color marrón, esto era plateado, metálico, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando va al perito, el perito advierte y dice, ah, y en la parte tal tenía un círculo pequeñito de 2 3 milímetros y una letrita W, que era de la marca, ¿no? Solo por eso el juez agarra y dice, ah, hubo ruptura de la cadena de custodia. El arma no se describió, acá se describe, en el arma no se ha dicho nada, ¿cómo yo sé que ese es el arma? Por lo tanto, lo absuelvo. Felizmente, se apeló y la sala penal, con buen criterio, revocó eso, ¿no? Entonces, sí, pueden haber situaciones que se presenten. Bien, no sé nuestro amigo Reader. Si hubiera alguna más pregunta por ahí, aunque ya casi nos han efectuado por acá, pero en todo caso estamos ya no a absolver si hubieran alguna otra más.